Qué bueno que nos podamos volver a encontrar para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Bienvenidos a Saber Rural. Y para hoy un programa especial sobre producción porcina en el que para comenzar les proponemos hablar de sanidad para ver cómo se puede hacer frente a la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa que afecta principalmente a cerdos domésticos, causando verdaderos estragos en la producción porcina en los países afectados. La enfermedad azota de forma endémica el África subsahariana y desde que en el año 2007 se declaró un primer brote, amenaza a Europa e indirectamente a sus aliados comerciales y a la cadena de valor porcina mundial. La peste porcina africana es una enfermedad que por más de un siglo fue descubierta y se ha mantenido en África, con algunas incursiones hacia países de Europa, la isla de Cerdeña en particular, y en algunos momentos países del continente americano, Brasil, Haití, República Dominicana, Cuba, España y Portugal hace 40 años, los cuales fueron controlados después de campañas en las que se requirió mucho dinero. A partir del 2007 vuelve a cobrar importancia porque se detecta en Georgia, un país de la órbita soviética, de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, en el Cáucaso. Y ahí se mantuvo durante todos estos años, diseminándose hacia los otros países vecinos en Europa Oriental. El gran salto lo da hacia Rusia y posteriormente en Europa, Polonia, Rumanía, hasta Bélgica. Dado que representa un riesgo de introducción del virus principalmente debido al volumen de comercio de animales y productos sin control, genera preocupación en los países libres de la enfermedad. La estrategia de lucha contra la peste porcina africana debe basarse en la detección precoz de la enfermedad y en la toma de estrictas medidas de control y bioseguridad. Este virus puede ser vehiculizado, o sea, una persona que ha estado en una granja, los zapatos, la suela, la ropa se ensucia, se contamina y puede ser una fuente de contagio. Por esto es que el mayor riesgo se puede prevenir a través de la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras de donde puede haber pasajeros, carga o algunos productos de origen porcino. Un plan de contingencia para la peste porcina africana es un documento estratégico que define las acciones que se deben tomar en el caso de presentarse una emergencia. Los simulacros en contexto de amenazas de afecciones, como la peste porcina africana, promueven el entrenamiento de la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo ante una emergencia sanitaria, permitiendo relevar las fortalezas y debilidades de un sistema. Siempre es importante elaborar estos análisis de riesgo, saber cuáles son las posibles fuentes de contagio y desarrollar protocolos para que en caso de detectar la enfermedad, ¿qué se puede hacer? Antes de esta detección y de este simulacro, como mencioné anteriormente, existe toda la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras para impedir que esta enfermedad llegue a nuestro país. Pero en caso de llegar, debemos estar preparados. Y nada mejor que los simulacros. Los simulacros son ejercicios en los cuales se pretende que se tiene la enfermedad y se tiene que actuar en consecuencia. O sea, ya se tienen procedimientos, manuales, protocolos, etcétera, pero están en el papel. Hay que ponerlos en juego y hay que incluso desafiarlos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si algo sale mal? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué debe hacer cada una de las personas de un grupo que normalmente ya existe en nuestro país que ha tomado cursos de preparación para este tipo de emergencias? En México ya es una tradición. México erradicó la fiebre aftosa hace 60 años
y a través de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, pues se han elaborado diferentes simulacros previniendo enfermedades. Se han hecho para influenza aviar, para fiebre aftosa y para peste porcina africana. Pero en este caso, como mencionamos, tenemos que estar completamente seguros de que nuestros manuales estén actualizados, técnicas de diagnóstico, que se sepa cuánto tiempo de que se toma la muestra puede llegar al laboratorio, puede elaborarse un diagnóstico, quién y cómo y a través de qué mecanismos se da la alerta en el país, hacia otros países, y las diferentes actividades técnicas de epidemiología, de seguimiento, de sacrificio de animales si es lo necesario, el enterramiento, destrucción de cuerpos, todo esto manteniendo la bioseguridad y asegurando que estos mecanismos y que estas personas que participan en lugares donde teóricamente se puede encontrar el virus no pueden ser portadoras del virus y posteriormente transmitirlo. La asistencia técnica de los organismos internacionales vinculados a la sanidad y a la inocuidad alimentaria es un soporte para los países y sus cadenas de valor agroalimentarias. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura contribuye con los servicios veterinarios para el fortalecimiento de capacidades en la prevención de la peste porcina africana. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en una de sus áreas temáticas, que es una de las importantes, es la sanidad agropecuaria y la salud animal. Entonces, el ICA participa en la prevención, pues con información, con conferencias, con capacitación para el personal del ICA y a su vez en cada país de los 34 de lo que forma parte del instituto se tomen las medidas junto con la autoridad. En este caso particular sabemos que ha habido acciones en los diferentes países y nos enteramos a través de nuestros medios de información del instituto y podemos aprovechar esa experiencia para repetirla en esos países. Después de más de 40 años, la peste porcina africana reingresó al continente americano al registrarse un brote de la enfermedad en República Dominicana. Dado que su ingreso a México sería devastador, ya que se encuentra entre los 10 primeros lugares de producción y consumo de carne de cerdo en el mundo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria estableció la alerta. En México, desde la erradicación de la fiebre aftosa, se fortalecieron todas estas medidas de prevención y afortunadamente en los 60 años no hemos tenido esta enfermedad que tiene un comportamiento similar en cuanto a su posibilidad de contagio. Hemos sido exitosos en prevenir esta enfermedad. En muchos países la gran preocupación que se tiene por esta enfermedad es porque tienen otras enfermedades con las que se puede confundir y en este caso la fiebre porcina clásica. México tiene ya casi 10 años en los cuales ya no se ha tenido esa enfermedad y por lo tanto se le reconoce libre. Entonces esta es una gran fortaleza que tenemos. El sistema de inspección que durante muchos años ha demostrado su capacidad para prevenir. Como mencionaba, en muchos países el temor es muy alto por el impacto que tiene esta enfermedad, sobre todo en la industria porcícola, no solamente porque mueran cerdos, sino porque las medidas que se tienen que tomar también involucran sacrificio, destrucción de los animales, y eso trae en cadena una serie de problemas, ¿no? Toda la industria que está alrededor, todos los insumos que van hacia las granjas y todo lo que sale, ¿no? Embutidos, jamones, etcétera, pues se ve afectado y el impacto se está viendo, ¿no? En países como decía China, Rusia, los países de Europa Oriental, etcétera, por lo cual existe un temor entendible de por qué hay que hacer todas las medidas para prevenir que esta enfermedad pueda introducirse al país y en caso
de que se introduzca, detectarla lo más pronto posible para controlarla y erradicarla y evitar que el impacto sea mayor. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque también vamos a seguir hablando de sanidad, pero en este caso para ver cómo se puede mejorar la bioseguridad en las granjas. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Circo Micogar. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma iomneumoniae. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. MSD, Salud Animal, trabajando por el bienestar de todos. Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. Genpork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La bioseguridad en las granjas porcinas no es más que la toma de medidas correctas. Sin embargo, aunque suene sencillo, no lo es. Es por eso que a través de una entrevista remota tomamos contacto con un especialista. Entramos en tema y vamos a la nota. En las últimas décadas se han registrado grandes avances en el diagnóstico y control de las enfermedades que limitan al sector productivo. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas es un ítem que requiere ser profundizado a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades que amenazan a los porcinos. La bioseguridad es manejo, ¿no? Normalmente hasta ahora veníamos escuchando siempre de manejo reproductivo, cómo eran los mejores manejos para la inseminación o tal vez cuáles eran aquellos manejos que maximizaban la ganancia de peso, manejos de la alimentación, etc. En este caso, la bioseguridad no es más que otra cosa que el manejo, pero en este caso son medidas de manejo orientadas a la prevención. Entonces, la realidad es que como cualquier otro manejo que yo quiero aplicar a la granja, lo que necesito, obviamente, como veterinario, como profesional que trabaja en una granja o tal vez como un productor que quiere hacer algo más con respecto a la granja, es necesario que sepamos cómo es ese manejo, o sea, y cuál es el manejo correcto, ¿no? A veces hablamos, ¿cuál es la mejor forma de esquema de inseminación? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuál es el mejor manejo de bioseguridad para prevenir el ingreso de una enfermedad que tenga que ver, no sé, con los vehículos, o el mejor manejo para el ingreso de animales, o el mejor manejo para la limpieza y la desinfección, o el mejor manejo en maternidad con los lechones cuando hago adopciones? Bueno, es exactamente lo mismo, es encontrar el mejor protocolo. ¿Y qué significa mejor protocolo? Significa un protocolo que tenga medidas de manejo, pocas, pero que realmente son eficientes en reducir la transmisión de los patógenos. Entonces, cuando yo encuentro este proceso, este protocolo de manejo,
que realmente es eficiente en cortar la transmisión de patógenos, en cualquiera de estos aspectos que estábamos hablando recién, voy a encontrar un manejo adecuado que luego, lo importante, como primer paso esto, y segundo paso, es saber capacitar a las personas que lo tienen que realizar el manejo todos los días, que son las personas que están en la granja. Y aquellas personas también que deberían auditar ese manejo, ¿no? Como sabemos, con lo mismo que pasa, como hablábamos recién, con reproducción o con la alimentación, luego tiene que haber auditores de esos manejos. Laura, hiciste referencia a la capacitación, a auditar procesos y también adecuar manejos. ¿Este sería el ABC en el punto de partida de la bioseguridad? El A está en, primero, identificar los manejos correctos. Es decir, ¿cuál es el protocolo correcto de bioseguridad? ¿Cuál es, para qué? Para los vehículos, para el ingreso de reproductores, para la llegada de semen, para los animales enfermos, para la adopción de lechones, etc. O sea, ¿cuál es el manejo correcto? Yo puedo pensar que para mí un buen protocolo de higiene es uno, y yo te hablo a vos, aplica un protocolo de higiene. Vos estás pensando en un protocolo determinado y yo estoy pensando en otro. Tenemos que realmente evaluar si ese protocolo de higiene o ese protocolo de ingreso de reproductores es correcto. Como primera instancia, punto número 1. Es decir, ¿qué significa correcto? Que realmente tenga los pasos necesarios, los manejos necesarios, que son eficientes en cortar la transmisión de los patógenos. Una vez que yo reconozco como esos manejos y lo tengo claro, lo tengo que llevar y aplicarlo en la granja mediante la capacitación de las personas que lo van a hacer. Que esas personas entiendan de la transmisión de enfermedades y que entiendan cómo hacerlo. Cuando yo realice eso, que tengo A, que tengo B, tengo que tener C, tengo que controlarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo se deforma muchas veces el manejo o se pierde. Laura, cuando hablamos de análisis de riesgo, ¿cuál es el punto de partida? ¿Por dónde se comienza? Mira, cuando yo hago un análisis de riesgo, lo que quiero buscar es no que me detalle puntualmente un manejo, sino que es una visión general de diferentes aspectos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el riesgo de introducción de enfermedades. Entonces, lo que se parte desde poder saber cuál es el riesgo que tiene la granja. Cada granja va a tener un riesgo diferente. ¿Por qué? Porque está localizada en un lugar diferente, porque tiene diferentes vecinos, sus vecinos difieren también en su estado sanitario, la granja tiene una determinada población de animales, que la inmunidad de esos animales es variable con respecto a las otras granjas, tiene un estado sanitario diferente, y todo esto hace que cada una de las granjas tenga un estado inicial de riesgo, ¿no? Propio, un alto riesgo, un bajo riesgo de poder infectarse con un nuevo patógeno, o sea, adquirir un nuevo patógeno o una variedad nueva, un serotipo nuevo, un serobar nuevo, un biotipo nuevo de algún patógeno. Entonces, primero se parte de poder calcular el riesgo de esa granja en forma inicial y luego hacer un listado de todas las medidas de bioseguridad que se aplican. Pero no todas suman igual, ¿no? No todas las medidas de bioseguridad o todo lo que yo pienso que es bioseguridad que aplico en la granja me va a reducir riesgos, sino hacer un listado de medidas que realmente son eficaces en cortar la transmisión o impedir que se llegue un nuevo patógeno a la granja. Estas medidas tienen que ver con los protocolos. ¿Los protocolos son una de las herramientas principales? En realidad no. En el primer momento, cuando vos analizás el riesgo, lo que analizás es las medidas de bioseguridad que se hacen, que sí, en cierto punto tienen una relación con los protocolos posteriores. Pero evaluás algunas que realmente te hablan del manejo un poco integral de esa área, ¿no? O sea, tal vez yo para, no sé, controlar plagas hago muchas medidas, pero hay algunas que puntualmente son claves en las preguntas porque son las que realmente te definen si la granja lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Puedo hacer 10 preguntas, pero tal vez hay una o dos que realmente me definen cómo está haciendo las cosas esa granja. Entonces, en ese análisis, es decir, las medidas que son efectivas, ¿no? Las correctas. En este caso, obviamente, uno conoce de eso por los múltiples análisis que se vinieron haciendo durante muchos años. Y en este caso, cuando vos no tenés ninguna información en un país de eso, lo que haces es trabajar con un panel de expertos, como se hizo en Argentina, con delineamientos, la OIE tiene delineamientos para hacerlo, o cuando ya tenés realmente trabajos previos, donde realmente conocés cómo se aplica la bioseguridad, bueno, podés hacerlo así, podés ponderar dentro de todas las medidas que hace la granja, algunas tienen más peso en la reducción de riesgos.
las importantes en cortar la transmisión. Entonces, en este caso, lo que haces es a ese riesgo inicial, le reducís ese riesgo inicial, lo mitigás, porque la granja está realizando medidas efectivas de bioseguridad. Y luego te encontrás con un riesgo final. ¿Por qué? Por estos mismos cálculos que estábamos hablando recién. Entonces, a grandes rasgos, el gerente, el que toma decisiones en la granja, sea el dueño de la granja, sea un veterinario o un gerente porque es más grande la granja, tiene una guía, tiene una forma de reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Bueno, a ver, dentro de todo esto, ¿cuáles son las vías de ingreso de patógenos o diseminación que tienen más riesgos? Bueno, ¿es el ingreso de reproductores o es la llegada de semen? ¿O es tal vez los vehículos o tal vez el suministro de alimento? ¿O cómo manejo los cadáveres? Realmente me está generando un problema. Bueno, en este caso los análisis de riesgo lo que hacen es de lo macro, de todas las medidas enormes del universo de bioseguridad, que puedo realmente volverme loco pensando en cómo reducir o cortar la transmisión de patógenos en una granja. El análisis lo que hace es darme una idea global, pero generando una forma de que ese gerente o ese veterinario o el granjero pueda tomar decisiones reduciendo esa incertidumbre, porque lo que hace es vas de lo macro a una reducción en el análisis y me categoriza a dónde tengo los riesgos. En síntesis, las barreras de bioseguridad son un conjunto de medidas y cuanto más eficientes, mejor. Cuanto más medidas eficaces, correctas se realicen, mejor. Pueden ser menos, pero si son las correctas vas a minimizar el riesgo. Puedes tener muchas que no sirven, pero si tenés algunas, las claves en cortar la transmisión de patógenos, realmente vas a estar mitigando los riesgos. Hay que saber, a través de ese análisis de riesgo, identificar cuáles son, cuáles estoy haciendo y cuáles no estoy haciendo y necesito hacerlas. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. MSD, Salud Animal, trabajando por el bienestar de todos. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Circo Micogard. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma y Pneumoniae. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. En producción porcina, la mejora de la genética es el punto de partida para elevar la calidad de las carnes. Y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué.
Los cambios en la preferencia de los consumidores son un indicador que marca el rumbo del mercado, por lo que en la genética debe adaptarse de acuerdo a la demanda, sin dejar de contemplar cuestiones relacionadas a la mejora productiva, que permitan a la cadena de valor mantener su sustentabilidad. El desarrollo de la genética está ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de la carne de las poblaciones porcinas y, de ese modo, dar respuesta a las inquietudes de los diferentes mercados a partir de la incorporación de determinadas razas. Nosotros hacemos un mejoramiento genético sobre las líneas Duroc de hace muchos años y lo que trajimos es una calidad de Duroc, del mejor Duroc del mundo, no solo por la productividad, que es súper competitivo, sino porque ellos trabajan desde el año 1998 en selección en calidad de carne. Entonces, trabajan sobre el pH, trabajan sobre la terneza, sobre el área de lomo, sobre la longitud. O sea, el trabajo que hacen sobre calidad de carne es la empresa que más ha trabajado sobre eso. De hecho, tienen hasta 3 líneas de Duroc con posibilidades. Depende del mercado donde le piden. Trabajan con líneas con más grasa. Hacen una selección sobre líneas con más grasa y tienen esa posibilidad. Una línea en medio, una línea muy magra de Duroc y una línea intermedia, digamos. Pero trabajan sobre eso, sobre marmoreo, también han hecho paneles de sabor, han evaluado incorporar paneles para ver terneza, sabor, para ver sensorialidad de personas, ¿no? Personas que van a hacer la experiencia. Pero meterlo en los programas de selección genética es extremadamente caro para hacerlo en forma sistemática y que realmente tenga peso. Entonces lo que empezaron a ver las correlaciones genéticas entre rasgos genéticos, que es pH, cómo mide la máquina Minolta, que tiene un haz de luz monopolar y cómo según la difracción de la luz te tiene el marmoreo y demás, y vieron que bueno, le están dando mucha importancia a esto del pH, porque la correlación genética con los demás rasgos es muy importante. Hay bastante trabajo como para profundizar eso, pero a rasgos generales es eso. Trajimos esencialmente el mejor Duroc del mundo. Siempre en mejoramiento genético hay que, como dicen en Estados Unidos, think forward, o sea, hay que pensar en avanzada, porque lo que seleccionamos hoy se va a manifestar en cambio en las próximas generaciones, que son años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se ha avanzado mucho en temas de calidad de carcasa, por ejemplo, rendimiento de carcasa se ha avanzado mucho. En cuanto a calidad de carne, se han mejorado cosas, por ejemplo, que tienen que ver sobre todo con caracteres como el pH de la carne post-mortem. Si hay una caída de pH muy grande después de que el animal es abatido, eso genera una cascada de efectos negativos en la calidad de carne. Por ejemplo, suelta mucha agua la carne cuando se la envasan los cortes individuales, etcétera. Todo eso se ha mejorado mucho y pienso que es una materia en la cual se sigue prestando atención. La otra es que están empezando a prestar atención en mercados específicos, donde empieza el marbil o el marmoleado para algunos mercados más importantes y para otros menos. La presencia de sabores, lo que le llaman off flavors, sabores indeseables, se ha mejorado mucho, tal vez no es tanto una prioridad ahora. O sea que en general eso es algo que es cambiante y si habla con las compañías, distintas compañías pueden tener distintos objetivos dependiendo de cuál es el target de su material genético, a dónde están exportando o vendiendo su genética, para producir animales terminales para qué mercado. Pero en general yo diría caracteres que tienen que ver con pH de la carne post-mortem, rendimiento de la cocción, todo ese tipo de cosas siguen siendo importantes. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.